Observatorio de Prensa con Luis Alfredo Collado. ¿Qué tal, amigos? El caso de Ángel Martínez, el youtuber de la ciudad de Santiago, radicado en Miami, Estados Unidos, que dice ser detective y periodista, ha generado una intensa controversia en la opinión pública y plantea serias interrogantes sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad en el ejercicio del periodismo. Martínez fue arrestado el pasado 26 de mayo de este 2025 en Puerto Plata y enfrenta múltiples querellas por difamación e injuria, entre las que se encuentra la presentada por la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, quien reclama una indemnización de 100 millones de pesos por daños a su integridad moral y la de su familia debido a declaraciones que afirma son difamatorias y fueron realizadas por Ángel Martínez e Ingrid Jorge, mejor conocida en las redes sociales como La Torita o la Becerra de la Tora. Anteriormente lo demandó Guido Gómez Mazara y ahora la ex viceministra de Medio Ambiente, Milagros de Camps Germán, quien interpuso una querella por alegada campaña injuriosa y difamatoria. También el diputado Gori Moya, el comunicador Vargavila Riverón, es otro que denunció a Martínez por vincularlo a sectores oscuros del bajo mundo. Y el pasado lunes 2 de junio, Hipólito Mejía anunció que procederá legalmente contra Martínez, a quien acusa de difamación e injuria por haber dicho que recibió dinero del narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo. A todo esto se suma una querella por una supuesta estafa de $300,000 a Sandra Eugenia de la Rosa. Otro asunto que complica la situación del supuesto detective es que nunca ha sido empleado de la Administración para el Control de Drogas, DEA. Eso lo confirmó el vocero regional de esa agencia, Tony Velázquez. Martínez tampoco ha trabajado para ninguna otra agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ese personaje decía que era un ex agente federal y analista de inteligencia. El caso de Ángel Martínez destaca la necesidad de establecer límites claros entre la libertad de expresión y la responsabilidad en la difusión de informaciones. Si bien es fundamental proteger el derecho a expresar opiniones y a denunciar irregularidades, este derecho no debe ser utilizado para difamar o injuriar a personas sin las debidas pruebas. En un contexto donde las redes sociales y plataformas digitales permiten una difusión masiva de información, es esencial que los comunicadores actúen con ética y veracidad, porque la proliferación de noticias falsas y acusaciones infundadas pueden causar daños irreparables a la reputación de los individuos y también puede afectar la confianza en las instituciones públicas y privadas. El sistema judicial dominicano enfrenta ahora el desafío de equilibrar la protección de la libertad de expresión con la necesidad de sancionar conductas que atenten contra la honra y la dignidad de las personas. El desenlace de este caso sentará un precedente importante sobre cómo se manejan las acusaciones de difamación en la era digital y cómo se protege la integridad de las personas frente a posibles abusos de la libertad de expresión, aunque queda bastante claro que no es necesaria la ley que recién depositó el Poder Ejecutivo en el Senado para regular la libertad de expresión, cuando ya existen otros mecanismos legales como los que se están utilizando para castigar la difamación y la injuria. El caso de Ángel Martínez subraya la importancia de ejercer el periodismo con responsabilidad y ética, porque la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia y debe ser ejercida con respeto a la verdad y a los derechos de los demás. En todo caso, Martínez ahora tiene la gran oportunidad de probar en los tribunales todo lo que decía en sus publicaciones, y si no prueba nada, entonces las consecuencias que se deriven le habrán de dar una oportuna lección. La saga de Ángel Martínez, que empezó con su arresto en Puerto Plata, después de sacarle la lengua con unos videos a las autoridades dominicanas, ha servido para sepultar por completo la desaparición de la joven india en Río Punta Cana, la tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó un saldo de más de 230 fallecidos,
y hasta el momento Antonio Espaillat, el dueño de ese negocio, no ha sido requerido por la justicia, aunque voluntariamente se puso a su disposición. Todo eso lo sacó el caso Martínez del escenario mediático. En torno a ese personaje hay muchos nubarrones y situaciones que se han generado por su forma de manejarse en lo que respecta a supuestas estafas y extorsiones, además de los oficios que se atribuye de detective y periodista, que en esencia no parece ninguna de las dos. De igual forma, ha mostrado un pasaporte dominicano, pero personas cercanas aseguran que es naturalizado estadounidense, por lo que su pasaporte debe ser norteamericano. En fin, dice muchas cosas que solo se podrán creer cuando las demuestre en los tribunales. Ahora, algunos aparentes defensores de Ángel Martínez argumentan que por razones de edad y problemas de salud le deben bajar la intensidad a los procesos judiciales y a la presión mediática, pero el caso es que cuando Martínez emitía sus espacios lo hacía en un tono muy enérgico y nadie mencionaba nada de eso. Pero ahora que está con el pie de la justicia puesto en el pescuezo, anda por los medios pidiéndole disculpas a todos los que mencionó y relacionó con temas de corrupción y narcotráfico sobre todo. Incluso se le ha visto llorando, y seguro que si él sabe en la que se metió, también debe saber cómo va a salir.